Vuelo 1112, solicitando pista para aterrizar en el aeropuerto de Radio Pasión USA. Permiso aprobado para que cumpla su misión. Bienvenido, Capitán José Luis Villanueva, en su programa Despegar a la Vida. Vuela alto, no para que el mundo te vea, sino para que tú veas el mundo. Presentado por Radio Pasión US, seduciendo tus sentidos. Hoy puedes transformar tu vida con pasos simples. Y con esta frase empecemos el día de hoy, despegar a la vida. Muy buen día donde quiera que te encuentres. Mi nombre es José Luis Villanueva y como cada jueves estoy contigo en Despegar a la Vida con la intención de platicarte temas, hacerte preguntas, ponerte a pensar y ponerte sobre la mesa temas que puedas platicar con otras personas que te ayuden a ver cómo vas. Y si vas bien, seguirla adelante. Y si hay que cambiar, es el momento de cambiar de rumbo. El día de hoy estoy muy contento porque hay muchos temas que platicar, pero me centré a uno que me parece que es muy relevante atender, que tiene que ver con los pequeños hábitos que tenemos nosotros y que a veces no nos damos cuenta que los podemos atender, mejorar, o hacer de una forma que nos beneficiemos todos del uso de los pequeños hábitos, porque estos pequeños hábitos generan grandes cambios. ¿Por qué me interesó quedarme con el tema de los pequeños hábitos? Porque me parece que como en otros tantos temas en nuestra vida, se nos olvida lo relevante, lo importante que son los pequeños pasos. Y para poder atenderlos, pues primero tenemos que estar muy conscientes de ello. Pondré algunos ejemplos, platicaremos algunas anécdotas. Espero que me puedas compartir cuáles son tus experiencias con respecto a ello para que en conjunto podamos sumar más información a algo que todos vivimos, que todos hacemos, pero que no somos tan conscientes. Previo a entrar directo al tema, te platico que tuve la suerte de estar hace unos días en una universidad dándoles una plática a los muchachos sobre plan de vida. Y lo digo un poco a esto porque los planes de vida tienen que ver con cómo hacemos un plan. Y al inicio de la plática les ponía algunos ejemplos a los muchachos de los planes que normalmente hacemos, pero que no somos tan conscientes de ello, pero que sí planeamos. Pero al hacerlo de manera tan frecuente o de manera tan automática, no nos damos cuenta que estamos planeando. Y algo bien sencillo es lo que vamos a desayunar el día de mañana. Si vamos al súper y vamos a comprar los víveres o las cosas de lo que vamos a preparar para las futuras comidas, dígase el desayuno de mañana o las comidas de la semana, ahí ya estamos planeando qué vamos a comprar. Solo que no llegamos al supermercado con una lista diciendo, mi plan es, número 1, entrar al supermercado. Número 2, ingresar al área de lácteos. Número 3, pasar a la zona de frutas y verduras. Número 4, ir a donde se compran las cosas para la limpieza. Y me regreso al punto número 1, donde pongo inciso número 1, punto 1. Si ya entré, dirigirme hacia tal lugar. Número 2, entrar al área de lácteos. 2.1, comprar 2 litros de leche. 2.2, comprar una kilo de huevos. 2.3, comprar queso. 2.4, comprar jamón. No hacemos eso. Y es una exageración lo que estoy diciendo, pero lo que quiero ejemplificar es que sí planeamos, aunque lo hacemos de manera automática. Y muchas cosas hacemos de manera automática, tanto que no nos damos cuenta de que lo estamos haciendo. Por lo tanto, en la plática de plan de vida para los muchachos,
Les ponía estos ejemplos, estos y otros, como cuando se van de vacaciones, como cuando van a salir de antro, cuando van a hacer un plan precisamente para el fin de semana, y de ahí, cómo lo aterrizamos a hacer planes de vida. Lo ligo el tema de los pequeños hábitos porque, así como planeamos y no nos damos cuenta, sí tenemos pequeños hábitos de los cuales tampoco nos hacemos tan conscientes. Pero si lo hiciéramos, veríamos que estos pequeños hábitos generan grandes cambios. ¿Por qué me interesa hablar de ello? Porque en nuestro país al menos, y estoy seguro que en muchos países de donde nos escuchan, hay situaciones que están constantemente cambiando y hay algunas que las percibimos en su proceso de cambio o evolución. Hay otras que no las percibimos, de repente creemos que llegan de la noche a la mañana. Pero la realidad es que estos cambios, y muchos, son paulatinos, se van dando. Lo que sucede es que no nos vamos dando cuenta o no estamos siendo tan conscientes del proceso de cambio y evolución que están teniendo estos cambios. Por eso mi interés es aterrizarlo en algo muy simple de nuestra vida diaria para que a partir de ahí podamos tomar acciones, decisiones, corrijamos si es que necesitamos, creemos o queremos corregir o le sigamos como estamos y a lo mejor solo mejoremos algunos temas que pueden ser valiosos para lo que estamos haciendo el día de hoy. Estos hábitos, los pequeños hábitos, te lo platico no porque quiera que te des cuenta de que son muy pequeños y se vuelvan insignificantes, sino que como son muy pequeños no los notas, pero hábitos tan diminutos que son casi invisibles, casi imperceptibles, pero que repetimos de manera cotidiana, hacen cambios trascendentes a lo largo del tiempo. Y esto es porque lo hacemos de manera repetida. Aunque parezca que no tienen importancia, son justamente estos pequeños cambios, estos pequeños hábitos, estos pequeños ingredientes lo que definen nuestros planes de vida a largo plazo. Y a veces ni siquiera el plan de vida, sino nuestra vida misma. Y no el plan de vida porque no lo planeamos, sino solo lo estamos ejecutando, no como un plan, sino ya como una constante en nuestra vida. A lo que me refiero es que estos pequeños hábitos que pareciera ser que no son importantes, sí lo son porque definen lo que estamos haciendo de manera constante. No se necesita que los cambios se hagan de un momento a otro. De hecho, en los ejemplos que les platicaba a los muchachos en la plática de plan de vida, yo les decía que, salvo contadas excepciones de accidentes graves, de situaciones catastróficas a veces de la naturaleza, los cambios se van dando de manera paulatina y nosotros nos vamos adaptando y adecuando de acuerdo a lo que se vaya presentando. Cuando son situaciones sumamente intempestivas, que son muy pocas las que se presentan, y hay a quienes en toda su vida no se les presenta algo tan intempestivo, hay mucha posibilidad de irse adaptando, ir adaptando el plan. En este mismo sentido, estos hábitos me refiero exactamente a lo mismo, porque no necesitas dar un giro de timón completamente en un momento X para cambiar de rumbo. Más bien lo que necesitamos es comenzar con pasos pequeños, pero constantes. La parte importante es que a veces lo estamos haciendo, pero hasta que lo hacemos consciente, nos damos cuenta de lo que estamos haciendo y entonces a veces continuamos con eso o a veces lo dejamos de hacer. Y mi intención en esta plática es que te hagas consciente tú de cuáles son tus pequeños hábitos y cuáles quieres que sean tus pequeños hábitos. Ninguno de ellos es bueno, ninguno de ellos es malo. No estoy aquí para enjuiciar si tu hábito de fumar es bueno o malo, si tu hábito de correr es bueno o malo. Más bien mi interés es que, haciéndolo conscientes, tú decidas si quieres continuar teniendo esos hábitos o los quieres cambiar, partiendo de cosas muy pequeñas, que de ahí es como le llamamos nosotros micro hábitos. Y espero que sigas conmigo en el tema de los hábitos porque
A veces creemos que el hábito es algo que nos cuesta trabajo, que nos va a exigir demasiado, que requiere mucho tiempo, que requiere mucho esfuerzo, incluso a veces que requiere apoyo por parte de alguien para que generes el hábito. Pero si el hábito lo hacemos pequeñito, 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 hasta que le podamos llamar un micro hábito, que es casi imperceptible, entonces se vuelve una acción tan pequeña que no puedes fallar. Solo hay que prepararla para que entonces no puedas fallar. Estos micro hábitos pueden ser muchos los que tengamos, pero pueden ser muchos los que desarrollemos. Por ejemplo, y va a ser dentro de mis recomendaciones en el transcurso del programa, ¿qué te puedo recomendar como algunos buenos micro hábitos para tu salud o para tu vida? O no es que sean buenos o malos, sino recomendaciones que te puedo dar es tomar un vaso de agua al despertar. Y no es algo que te lleve mucho tiempo, mucho dinero, mucho esfuerzo. Es algo que solo tienes que preparar con anticipación. Y prepáralo un día antes. Antes de ir a dormir, preparas un vaso con agua, lo dejas en un lugar donde al despertar te quede cerca y ni siquiera te has levantado de la cama, solo estás sentado. Ya puedes tomar medio vaso con agua y eso es saludable. Ese es un micro hábito que quizá no tengamos, pero podamos desarrollar. Y que a final de cuentas, la intención es el beneficio que ese micro hábito nos brinda. Respiraciones, escribir, algunas formas de comportarnos. Hay muchas cosas que podemos hacer como micro hábitos que nos van a ayudar. Porque este pequeño hábito, por muy pequeño que sea, no es insignificante, sino lo importante es que sea sostenible. Qué bueno que un día te pares a correr, pero si corres un día, tu primer día de carrera, tu primer día de entrenamiento, corres 3 kilómetros al día siguiente, estás muy adolorido porque no habías corrido desde hace 3 años, entonces ese no es un micro hábito que pueda ser constante, que pueda ser sostenible. ¿Por qué? Porque el resultado del primer día, a lo mejor lo terminaste de correr, pero las secuelas o los resultados de esa carrera no preparada y que te llevó a una exigencia superior a la normal a la que estabas acostumbrada días antes, te hace que dejes ese hábito. Yo lo que quiero es busquemos la forma de que muy pequeños hábitos te lleven a grandes metas, siendo sostenibles a través del tiempo, te generen mejores resultados de acuerdo a lo que tú estás buscando. ¿Por qué funcionan estos micro hábitos? Y te podrás decir, hay cosas tan pequeñas que no creo que sean importantes, o no creo que valgan la pena, o no creo que me sirvan. Y la realidad es que es sorprendente cuando nos damos cuenta que estos micro hábitos sí son muy importantes. ¿Por qué funcionan? La clave para que funcione un micro hábito no está en la intensidad, sino en la constancia. Voy a poner el ejemplo de correr, porque además, ya lo he comentado en algunos otros programas en el pasado, tengo una historia muy cercana de una persona que voy a decir ya hace 3 años, ahorita ya podemos decir que hace 3 años, no corría. Era una persona sedentaria, saludable, pero sedentaria. No corría, no caminaba, no hacía ejercicio. Quizá en alguna época de su vida hizo spinning, hizo algo de pilates, estas clases en grupo, pero lo había dejado de hacer mucho tiempo. Y es un claro ejemplo de que estos pequeños pasos con constancia te llevan a grandes resultados. Y contaré la historia nuevamente, porque a mí me satisface sumamente tener personas cercanas con ese compromiso, con esa disciplina, y que por el tiempo que tengas o que tengo de convivir con ella, se ve la evolución a través de sus decisiones. ¿Qué fue lo que pasó? Sin correr, sin hacer ejercicio, de repente dijo, creo que debo de hacer ejercicio. Por mi salud, me interesa, lo voy a hacer. Y empezó saliendo a caminar en las mañanas. De hecho, lo que a ella le detonó un cambio en su vida fue el libro no me acuerdo si se llama el equipo de las 5 de la mañana, el grupo de las 5 de la mañana, los de las 5 de la mañana, no me recuerdo el libro, pero es el que habla de aquellos que se levantan a las 5 de la mañana. Platicábamos sobre el libro, le compartí un libro que me parecía que le pudiera
colaborar en esto que estaba empezando en su vida, que era despertarse más temprano para hacer actividades y que el día le rindiera más. Y de ahí fue donde ella decidió que levantándose más temprano le iba a dar oportunidad de hacer ejercicio. Y su inicio de ejercicio fue salir a caminar. Y empezó a caminar, ella comentaba, dándole una vuelta a la cuadra, que esto le podía llevar 10 minutos a lo menos. A partir de ese inicio de actividad física, que fue solo caminando, empezó a crecer su desempeño en la actividad muy paulatinamente, porque los primeros días y las primeras semanas solo era esa caminata alrededor de la cuadra donde vive, que aproximadamente eran 10 minutos. No estoy muy seguro con qué tanto tiempo o cuál fue el periodo que se dio para incrementar, pero sí sé que una cuadra, después pasó a 2 cuadras, a 2 vueltas a la cuadra, después 2 cuadras dándole 2 vueltas, y fue incrementando el tiempo de la caminata, todavía ni siquiera de correr. Entonces, de empezar caminando 10 minutos al día, llegó a estar caminando alrededor de entre 30 y 40 minutos. Durante varios días y semanas, esto no fue de una semana a otra ni siquiera, te llevó días y semanas. Pero esa constancia de levantarse temprano, ponerse los tenis, ponerse ropa deportiva y salir a caminar. Su evolución llegó a que dijo, pues ya estoy caminando entre 30 a 40 minutos, a veces un poco más, ¿por qué no empiezo a trotar? Y entonces empezó a trotar 1 kilómetro. Y me recuerdo el día que me platicó que había corrido 1 kilómetro, que se sentía no agotada, pero sí se sentía cansada porque nunca había corrido 1 kilómetro. Y se sorprendía ella misma de poderlo haber hecho después de esta frecuencia con la que había estado caminando. Empezó a correr 1 kilómetro y 1 kilómetro, y a lo mejor ya estamos hablando después de 6 meses de que empezó este cambio en su vida de levantarse temprano para hacer ejercicio. Y a lo mejor 6 meses después es cuando empezó a correr ese kilómetro. Y después dijo un poco más, y a lo mejor no se medía en distancia, pero sí se medía en tiempo. Y decía, ya no estoy corriendo solo 20 minutos y camino otros 20, sino ahora estoy corriendo 30 minutos y camino 10, y después estoy corriendo 30 minutos y camino 20 más, y después estoy corriendo 30 minutos y descanso, y empezó a evolucionar su forma de hacer ejercicio. ¿Hasta dónde llegó? Pues ahorita hasta correr un maratón. De ese kilómetro a los 42 kilómetros con 192 metros, si no me equivoco, su evolución fue en el transcurso de un año. En un año logró de empezar a correr a participar en carreras de 5 kilómetros y de 10 kilómetros. Empezó a hacer varias carreras, de hecho su cuñado fue quien la acompañó en muchas de las ocasiones. No estoy muy seguro si él ya era corredor, pero la cercanía, se ayudaron, se apoyaron para participar en carreras. Después algunas otras personas que la acompañaban, algunos miembros de su familia. Entonces, en este proceso de un año, de no correr, empezar a correr 1 kilómetro, después 3, después 5, después carreras de 10 kilómetros, y ella mantenerse corriendo, con una anticipación más o menos de 5 meses a un maratón, le surgió el interés y se decidió inscribirse a un maratón sin haber siquiera corrido un 21K. Estaba angustiada, ansiosa, preocupada, nerviosa, pero con una clara convicción de que quería correr un maratón. Y entonces empezó a tomar la carrera como algo, por decirlo de una manera, más seria, en el sentido de que empezó a preguntar a quienes ya habían corrido un maratón qué recomendaciones, cómo era el entrenamiento. Obviamente desarrolló, o más bien recibió, un programa de entrenamiento para los últimos 5 meses, en el cual le decía cuánto correr, cada cuánto, cómo descansar, qué ejercicios hacer. Incluso le daban parte de alimentación, pero ella consideró que no era indispensable, se mantuvo solo con el entrenamiento de la carrera, y con eso se preparó en 5 meses a correr un maratón. Su carrera más larga antes del maratón había sido 10 kilómetros.
Incluso nunca corrió un medio maratón. Llegó a correr más de 21 kilómetros como parte de entrenamiento, pero no participando en una carrera. Su carrera más larga antes del maratón creo que fueron 33 kilómetros, si no me equivoco, pero fueron más de 30 kilómetros. Pero no por una carrera, sino porque ya era parte de su entrenamiento preparándose para el maratón. ¿A qué voy con todo esto? A que puedes tú visualizar cómo esos pequeños pasos la llevaron a conseguir una gran meta. Y de ahí, obviamente, todo lo que sigue, más maratones, más carreras, etcétera, etcétera. ¿Qué es relevante en este punto? Que la clave no es la intensidad. No se trataba de que un día dijera, hoy voy a hacer ejercicio para que dentro de 2 meses corra un maratón. Empiezo poquito, después le incremento un poco y así me voy preparando. ¿Por qué es relevante evidenciar los pasos pequeños a desarrollar para alcanzar una gran meta? Y a mí me parece esto lo más importante, que el cerebro se acostumbra con menor esfuerzo a cosas que son repetitivas, pero simples. Y que cuando son repetitivas, se van quedando de una manera más sencilla en el cerebro para su ejecución. Se crea una identidad de la actividad con el cerebro. Entonces el cerebro identifica perfectamente que si hay que levantarse temprano para hacer ejercicio, bueno, pues caminamos 10 kilómetros. El cerebro dice, no hay bronca. Y ya después el cerebro se da cuenta y está caminando 40 minutos. Y ya después el cerebro se da cuenta que en algún momento ya está corriendo 2 kilómetros y ya después el cerebro está viendo cómo evoluciona, pero nunca fue de sopetón. Más bien fue paulatinamente. Y esto es donde yo digo que me parece muy relevante, porque el cerebro es muy inteligente, está para cuidarnos, toma decisiones para cuidar al cuerpo, pero hay veces que hay que engañarlo un poco. Y este engaño es hacer cosas que si tú le dices al cerebro, oye, voy a correr un maratón la próxima semana, el cerebro te va a decir, por supuesto que no. O sea, ¿en qué cabeza cabe que vas a correr 42 kilómetros? Sí, no es un corredor, si no te has preparado, si no estás bien alimentado, etcétera, etcétera. El cerebro va a reaccionar de esa manera porque seguramente esa información es la que ya trae dentro por lo que tú has platicado, por lo que tú has visto, por lo que tú has escuchado. Pero si al cerebro le dices, voy a correr y mañana voy a volver a correr y mañana voy a correr un poco más y mañana voy a correr otro poco más y mañana voy a correr un poco más de lo que corrí hoy y un poco más de lo que corrí hace 2 días y voy a correr un poco más, solo le estás hablando de ese futuro inmediato, donde el cerebro dice, bueno, si corrimos hoy 5, mañana podemos correr 7, no hay bronca, no hay tanta diferencia. Y ya de repente dice, pues estoy corriendo 7 porque no va a correr 9, perfecto. Y, viene la carrera de 10K, ya corrimos 9, correr 10K, pues está perfecto, no hay gran diferencia. Y así lo vas engañando a decirle, sí, cada vez puedo más, puedo más, puedo más. Y así fue como fue incrementando su capacidad para correr hasta un maratón. Es una gran historia que a mí me gusta y me gusta mucho contarla y le he contado en muchas ocasiones porque es alguien a quien quiero mucho y a quien tengo muy cerca, que me dio un placer ver esa evolución hasta verla correr un maratón. Este pequeño hábito que generó ella ya es parte de su vida, terminó el maratón, descansó lo que tenía que descansar y de vuelta a las andadas. Ya lo hizo un hábito que empezó de un micro hábito hasta un hábito ahora un poco más grande, que ya es parte de su vida. Por ejemplo, ¿cómo le podemos hablar al cerebro? No estoy haciendo ejercicio, sino me estoy convirtiendo en alguien activo. Y esto el cerebro puede decir, a ver, no haces ejercicio, pero te estás moviendo. Sí, entonces estás moviendo, estás activo. Estás activo, perfecto, puedes ser activo. No estás escribiendo, no me dedico a escribir, no soy escritor. Me convierto en alguien que quiere dejar plasmado algo y que quiero ser agradecido. Y ahí nuevamente el cerebro dice, no escribes, ¿cómo? Bueno, ser agradecido y dejar plasmado algo, perfecto. Y así paso a paso, de repente, nos vamos a estar dando cuenta de que ya construimos algo que normalmente es una mucho mejor versión de lo que somos hoy. Y esta mejor versión tiene que ver con cómo vamos dando pequeños pasos para el cambio que querramos generar en un futuro cercano, mediano y con mayor razón a largo plazo. Si hasta ahí vamos bien, antes de hacer la pausa de la mitad del programa,
quiero que tú vayas pensando cuáles son los micro hábitos que tú ya tienes y cuáles son los micro hábitos que te gustaría tener. Porque ahorita que regresemos de la pausa te voy a hablar de lo que es el Kaizen, que a mí me gusta mucho la palabra, no es nueva, tiene muchísimos años, viene de la cultura japonesa, si no me equivoco. Yo creo que muchos de ustedes la han escuchado, pero es esto mismo, nada más con la filosofía japonesa. Pero a final de cuentas es lo mismo. Lo que quiero que dejemos muy claro es cómo los pequeños pasos generan grandes cambios. Hagamos la pausa en Despegar a la Vida. Estoy contento de que estés aquí conmigo. Feliz nuevamente de que haya alguien en otra parte de México, en otra parte del mundo escuchando esto, pero que de aquí se vayan a platicar, a analizar, a hacerse preguntas, a tomar decisión, porque de eso se trata. En un segundo regresamos. Somos parte de la noche que te acompaña y te reconoce, atrayendo tus recuerdos en cada nota musical, haciendo estremecer tus emociones. Somos ese latido que vibra en tu interior, ese suspiro, esa sonrisa. Somos el instante perfecto del día que te transporta. Estás oyendo Radio Pasión, seduciendo tus sentidos. Y regresando a Despegar a la Vida para hablar de pequeños hábitos, grandes cambios. Y te decía que vamos ahora a aterrizarlo con la filosofía japonesa del Kaizen. Kaizen, que es una palabra japonesa que significa mejora continua o cambio para bien. Es un concepto clave en la gestión de la calidad y mejora continua de procesos tanto en el ámbito industrial como en la vida cotidiana. Aquí obviamente lo aterrizamos en la vida cotidiana, que es pilar para cualquier otra cosa. La filosofía Kaizen enfatiza la importancia de realizar pequeños cambios de forma gradual y constante para lograr mejores significativas a largo plazo. Y te voy a poner un ejemplo que venía en un libro de Kaizen que leí hace muchos años, que también parece una exageración, pero que es muy cierto. Imagínate que alguien fuma al día media cajetilla de cigarros. Media cajetilla, si no me equivoco, son 10 cigarros. Si alguien fuma, me puede corregir, pero es meramente para un ejemplo. Esta persona fuma de manera constante, durante muchos años ha fumado media cajetilla, a veces un poco más, a veces un poco menos. Bajo la filosofía del Kaizen, que trata de cómo hacer cambios pequeños, pero que sean trascendentes y duraderos, que es de lo que estamos hablando el día de hoy, que tiene que ver con estos pequeños cambios, microcambios, que hacen grandes cambios en la vida, el Kaizen dice que en el ejemplo de alguien que quiere dejar de fumar, no se trata que lo deje de un día para otro. Hay a quienes le funciona, está perfecto, pero bajo su filosofía Kaizen es ir dando pequeños pasos, muy pequeños pasos, para que sean trascendentes. Y entonces sugiere al fumador que cuente aproximadamente con cuántas veces de inhalar el cigarro se acaba un cigarro. Y voy a pensar que son 10, desconozco, pero vamos a ponerle un número. Un cigarro, en 10 ocasiones que tú succionas el cigarro, se consume y se acaba. Por lo tanto, esta persona midió cuántas fumadas le da el cigarro y eso lo hace durante 10 veces al día, en diferentes horarios, diferentes circunstancias, por lo que sea, lo hace 10 veces al día. Lo que dice el Kaizen es, bueno, si tú haces que un cigarro se consuma en 10 fumadas, en el cigarro número 10 que te vas a fumar el día de mañana, cuenta hasta 9 fumadas para que la 10ª ya no la des. ¿Qué quiere decir? Esta persona fumó 10 cigarros, normal, mañana empieza con este intento de cambiar sus hábitos para dejar de fumar. Mañana fuma 9 cigarros normales y al 10º cigarro, que es el que se va a fumar,
cuenta 9 veces que inhaló. Y la 10ª ya no lo fumó. Lo apagó el cigarro antes de fumar la 10ª vez. Kaizen dice, eso ya es tu primer paso. Y esto hazlo durante una semana. En una semana, en lugar de fumar los 10 cigarros completitos, te fumas 9 cigarros completos y uno con un 10% menos. A la siguiente semana vas a hacer lo mismo, pero quitándole 2 inhalaciones al cigarro, que quiere decir que en lugar de apagarlo después de la novena fumada, va a ser después de la 8ª. Fumas tus 9 cigarros normales y el 10º que te vas a fumar, en lugar de fumar 9, fumas 8. Y así, cada semana vas disminuyendo un 10% el consumo del cigarro que estás haciendo del último cigarro. Obviamente después de 10 semanas, porque no es un cambio sencillo y no es un cambio que se pretenda hacer de la noche a la mañana, es más bien la constancia para asegurar que lo asimiles, sea constante, sea significativo y perdura a través del tiempo. En 10 semanas, en lugar de fumar 10 cigarros, fumas 9. O esta persona fuma 9. Cuando va a hacer la siguiente semana, en lugar de fumar 9, ya le puedes avanzar un poco más, porque ya tu cerebro ya está haciendo conciencia de que va a fumar menos y ya no va a necesitar ese 10º cigarro. Entonces, a la semana 11ª, en lugar de fumarte 8 cigarros completos y el 9º solo de disminuirle una fumada, le puedes disminuir 2. Eso reduce el tiempo que en lugar de que el 9º cigarro lo elimines en 10 semanas, lo vas a eliminar en 5 semanas. Este segundo periodo, con una pequeña modificación, es imperceptible para el cerebro. Es imperceptible para el cuerpo. No te va a exigir nicotina, no te va a exigir que fumes, porque lo estás reduciendo tan paulatinamente que no se da cuenta. Entonces fumas 8 cigarros normales y el 9º, a la fumada número 8, lo apagas una semana, a la siguiente semana, a la 6ª fumada lo apagas, a la siguiente fumada, a la 4ª fumada del 9º cigarro, y así lo vas haciendo. Y tú puedes ir programando esto tan lejos como quieras. El tema es que después de un año, no sé exactamente cuánto habrá reducido su nivel de ingesta de cigarros, pero va a haber disminuido. Y que continuando con esta disminución del consumo del cigarro, al paso de quizá un año y medio, está fumando un cigarro al día. Y ese último cigarro lo enciende, se lo fuma completo, y a la siguiente semana lo enciende y le fuma 7 veces nada más y lo apaga. Y a la siguiente semana le fuma 4 veces y lo apaga. Y la última semana lo enciende, le da una fumada y lo apaga. Y la última semana solo trae el cigarro sin siquiera encenderlo. Esa última semana solo es para eliminar la constante de traer algo que simule el cigarro. Y después de el tiempo que se ha programado, el cuerpo, la mente, ya no requiere estar fumando porque lo fuiste soltando tan paulatinamente que fue imperceptible. Ese ejemplo lo puedes llevar a, si no a cualquiera, a casi cualquier ámbito. Yo no recuerdo que esto haya estado como ejemplo en el libro, pero yo en algunas pláticas lo he sugerido para leer, buscando principalmente aplicarlo para los niños y los jóvenes que no les gusta leer, como a mí en su momento no me gustaba leer. ¿Quieres lograr que tengan un hábito de lectura? Busca que su aprendizaje sea tan paulatino que no se den cuenta. Que su hábito de lectura sea tan paulatino que no se den cuenta. ¿Y cuál era el ejemplo? La primera semana solo vas a leer un párrafo que puede ser entre 3 y 5 renglones. Y a la siguiente semana, 2 párrafos. Y a la tercera semana, 3 párrafos. Y ese párrafo quizá lo lea en 1 minuto o 2 minutos, dependiendo de la velocidad de lectura, la comprensión. Pero estás haciendo que tu cerebro diga, voy a leer tan, un párrafo, vámonos, lo sigue. Y a la siguiente semana,
Eso por dos párrafos, 10 renglones, 8 renglones quizá, y se acabó. Y así hasta que ya estás leyendo una hoja en el transcurso quizá de un mes. Y a los 2 meses ya estás leyendo 2 hojas. Y ahí es donde ya puedes empezar a incrementar con mayor velocidad. No lo hagas por párrafo, hazlo por medias páginas. Y entonces, al mes 3, quizá estás leyendo 3 hojas y media por ambos lados. Y a los 6 meses quizá ya estás leyendo 6 hojas. Y ya el tema, cuando está dentro de ti, cuando ya es parte de tu actividad, cuando ya el cerebro lo digirió perfectamente, cuando ya estás acondicionado a esa actividad, ya no te pesa el tiempo que lo estás haciendo porque el incremento está siendo muy pequeño. Entonces te organizas para que si estás leyendo, empezaste leyendo menos de 5 minutos, y ahorita estás leyendo media hora, después vas a poder leer 1 hora, la cantidad de páginas que quieras, y a lo mejor te estancas en 1 hora y está perfecto, pero ya estás leyendo un periodo de tiempo considerable con una cantidad de hojas considerable. Y ese pequeño hábito que empezó como un micro hábito de solo unos cuantos renglones, ya es parte de tu vida. Y entonces ya es muy sencillo que lo mantengas. No te vas a incrementar hasta que estés leyendo 8 horas al día, porque seguramente tienes otras actividades, tienes cosas que hacer, tienes cosas que atender. Pero si esto lo haces con los niños y los jóvenes principalmente, ellos entenderán que diariamente la lectura es positiva, y positiva por el beneficio que están recibiendo de esa lectura. Y obviamente buscarles al inicio libros de mucho interés para ellos va a ayudar mucho para que estén hábitos de seguir leyendo. ¿Qué es muy importante aquí? No se trata de que el día 3 están muy emocionados porque ya llegaron a la parte donde el dinosaurio salió del huevo. Quiere decir que al día siguiente van a leer 2 horas, está perfecto, pero tú tienes que seguir con el plan. Su límite de ese día eran 3 párrafos. Pero si al día siguiente se emocionó y leyó una hoja completa, perfecto. Pero al siguiente día, por lo menos tiene que leer los 3 párrafos que le corresponden. Porque si el día anterior dijo, es que yo leí ayer 2 hojas completas y entonces ya me acabé lo que tenía que leer dentro de los próximos 3 días, empiezas a romper el ciclo de estabilización de ese micro hábito. Y entonces vas a decir, bueno, sí, en 3 días lo retomas ya que te toque la parte correspondiente, y entonces pum, va para atrás y no va a agarrar esa conciencia en el cerebro y en el cuerpo y en sus actividades para permanecer haciéndolo. Por lo tanto, estos pequeños pasos, muy pequeños pasos, son sumamente trascendentes. Este Kaizen, que es lo mismo que lo que estamos hablando ahorita, que son pequeños hábitos, sirve para casi cualquier cosa. Casi, porque no voy a exagerar para decir toda, pero velo en los ejemplos que tú quieras. Y aquí nuevamente te hago la pregunta. Ahora dime tú, ¿qué cosas quieres cambiar en tu vida? ¿Quieres a partir de la próxima semana levantarte 2 horas antes? Va a ser complicado. Siendo sincero, va a ser complicado. Pero ¿qué tal que lo programas a 1 mes y medio? Y de ese mes y medio hacia atrás empiezas a incrementarle entre 5, 10 o 15 minutos la hora en la que te levantas, previo a la que te estás levantando ahorita, para que entonces tu mente, tu cuerpo se vayan adecuando. Y si hoy te levantas a las 6 de la mañana, a partir de la próxima semana te levantas a las 5:50 y después a las 5:40 y después 5:30, y en 3 semanas ya estás levantándote media hora antes. Y en 1 mes y medio ya te estás levantando 1 hora antes. Y en 2 meses quizá ya 1 hora y media, o a lo mejor ya hasta las 2 horas antes. Todo depende de cómo lo planees. Es mucho más sencillo eso a que de sopetón digas voy a cambiar. No estoy diciendo que no se pueda. Solo estoy diciendo que el choque contra lo que piensas, lo que haces, tus actividades cotidianas o rutinarias se ven afectadas de mayor forma. Entonces es más sencillo decir mejor no lo hago y te eliminas el problema dejándolo de hacer. Por el contrario, si lo haces poco a poquito, ni siquiera te estás dando cuenta que te puede afectar, porque no te está afectando, pero es de una manera inconsciente que estás engañando al cerebro para hacer estos pequeños, muy pequeños cambios. Yo traigo 5 sugerencias de micro hábitos que me parece que te pueden ayudar en algo. Platicaremos algunos otros si tú quieres, pero déjame decirte los que ahorita traigo para ti, que me parece que son muy sencillos y muy benéficos. El primero te lo comenté hace rato al principio del programa, y es
tomar un vaso de agua al despertar. Es algo tan sencillo, pero activa tu cuerpo, activa tu mente y te genera energía. Esos primeros minutos del despertar e ingerir agua, al cuerpo le vienen de gloria, le sirven muchísimo. Por lo tanto, un micro hábito a generar es: toma ese vaso de agua al despertar. Oye, es más, puedes decir, es que un vaso de agua es demasiado, esa hora no me cabe. Empieza con una tercera parte del vaso de agua. Todos los días en la noche, antes de irte a dormir, dejas en tu buró o un lugar cercano donde tú lo puedas alcanzar por la mañana, un vaso con una tercera parte de agua en el vaso. Te despiertas y te lo tomas. Al día siguiente igual. ¿Cuál es el esfuerzo que debes de hacer? Que el día anterior te recuerdes de esta actividad, la prepares para que al día siguiente la puedas ejecutar. Cuando ya estás teniendo una semana de una tercera parte del vaso de agua, llévalo a 2/3 partes. Y en 2 semanas o en 3 semanas ya te estás tomando ese vaso de agua natural al despertar. Me parece un hábito sumamente importante para nuestra salud. Ese sería el primero que yo te pudiera recomendar. El número 2 tiene que ver con algo que a mí me gusta, que es cómo nos enfocamos en las cosas positivas. Hemos mencionado mucho que de las cosas negativas, de los chismes, de las quejas, de los malos tratos, de aquello que es criticable, es muy sencillo que se propague la información, es muy sencillo que lo platiquemos, y tanto que nosotros lo digamos, como que nos llegue esta información negativa sobre algo. Lo difícil está siendo generar comentarios positivos que beneficien a alguien o a algo. Que nos encontremos en un lugar donde lo positivo sea más que lo negativo. Entonces, la sugerencia número 2, que también es muy sencilla, es anotar una cosa buena del día todos los días. ¿Qué tiene que ver? Enfocar tu atención en lo positivo. Sugerencia, antes de irte a dormir, en esos, no te va a llevar más de 1 minuto. Dejar una libreta con una pluma donde te estés acostando y pongas el día de hoy, qué fue positivo, que tuve una buena charla telefónica con mi mamá. Punto. Se acabó. No necesitas más. Eso cuando te puede llevar unos cuantos segundos. Mañana buscas otra cosa positiva. Tú vas a creer en algún momento que, no puedo tener tantas cosas positivas, no voy a encontrar. Vas a empezar a encontrar cosas tan sencillas, pero tan positivas, como la vida misma. ¿Y qué quiere decir? ¿Qué es positivo? Si llegas en la noche a tu casa a descansar, tienes un lugar donde poner tu cuaderno, estas hojas con una pluma para escribir, y estás vivo, ya es algo positivo. Hay alguien contigo que va a descansar, es alguien positivo. Tienes unos hijos que le estás diciendo, váyanse a dormir porque mañana hay que ir a la escuela, ya es positivo. Tienes que vestir mañana, es algo positivo. Tienes que comer mañana, es algo positivo. Tienes trabajo. Y de ahí hay infinidad de cosas que son positivas. Estos pequeños micro hábitos, yo lo dejaría empieza con una anotación al día hasta que la conviertas en 3 al día. Y 3 al día son muy sencillas cuando te das cuenta de que hay tantas bondades y beneficios y bendiciones en nuestro entorno. ¿Qué puede ser? Oye, llovió. En lugar de decir, llovió y se mojó el carro y se ensució y la ropa se me quedó afuera y se mojó. Decir, qué bueno que llovió. Gracias, naturaleza, por refrescar el ambiente, aunque sí haya sido un ratito. Pero gracias por la lluvia, gracias por el agua, gracias por esto que es natural y que lo podemos tener. Y de ahí, enfócate que en 3 semanas, empezando por una anotación al día, sumando a 2 al día y después a 3 al día, te quedes con que antes de dormir apuntes 3 cosas positivas que viviste ese día antes de dormir. Y esa sería mi segunda recomendación. La primera es la del vaso de agua. Esta segunda es la de anotar 3 cosas positivas al día. ¿Cuál es la siguiente? Número 3. Respirar profundo. Estamos tan agobiados todo el día que se nos olvida, se nos pasa el darnos tiempo para respirar. ¿Qué es lo que pasa cuando estamos tan cansados que esas expresiones de que necesitamos liberar el aire, no es que la hayamos pensado, que nuestro cuerpo nos exigió ese
esa inhalación, esa exhalación de una forma diferente por la condición que estamos viviendo. O sea, ese ay, en algún momento, sin que nosotros lo hayamos provocado, es porque el cuerpo lo exigió y demandó que lo hiciéramos. Ahora, ¿qué tal que te enfocas en que al menos 3 veces al día, en diferentes momentos, dedicas 5 respiraciones para tranquilizar tu cuerpo, tranquilizar tu mente, bajar el estrés, ser más consciente de lo que estás viviendo? Insisto, vamos a lograr 3 al día, pero empieza por una. ¿A qué hora? A la hora que quieras. Si quieres al despertar, si quieres a la hora del lunch, si quieres en el tráfico, si quieres en el trabajo, donde quieras. Pero encuentra un momento en el cual tú, de manera consciente, digas, voy a hacer 5 respiraciones. 5 respiraciones profundas. Esto te lleva 1 minuto. Si inhalas en 5 segundos, exhalas en 5 segundos, 50 segundos, perdón, sí, 50 segundos, ya te estás llevando 5 respiraciones. Menos de 1 minuto para este ejercicio. Empiézalo en una semana, hacer una actividad de estas por día. Siguiente semana, hacer 2 respiraciones al día. Tercera semana, hacer 3 respiraciones al día. En 3 semanas estás tomándote 3 momentos en específico, definidos por ti, para respirar, tranquilizarte, bajarle al estrés, concentrarte, alinearte, dirían algunos. ¿Qué beneficios? Muchos beneficios. Por más que te los platique, no te vas a dar cuenta hasta que lo hagas. Y no me puedes decir que no tienes tiempo, porque de que hay tiempo, hay tiempo. Solo hay que hacernos conscientes de cómo gastamos nuestro tiempo. Y si nos vamos al extremo de que solo son esas 5 respiraciones, que son 1 minuto la actividad, 3 minutos al día de 24 horas, los tienes porque los tienes. Diré la frase, me canso, ganso. Solo es cuestión de que decidas hacerlo. Entonces, mi tercera recomendación es respirar profundo 3 veces al día. La segunda fue anotar 3 cosas buenas al día. Y la número 1 fue el vaso de agua al despertar. La número 4, me encanta esta, la recomiendo. También puedo decir, yo no siempre la aplico, pero la recomendación es leer una página al día. Solo una página. Y ahí sí, tú ponle la cantidad de páginas que quieras. Leer una página al día. Si ahorita no lees nada y una página se te hace demasiado, empieza por un párrafo, 2 párrafos, 5, 10, hasta que completes la página. Y si quieres, quédate en esa página al día, pero asegúrate de hacerlo todos los días. Está padrísimo que uno le guste leer y lea muchas hojas de repente y termine libros, pero a lo mejor lo hace por el gusto de hacerlo, no como el hábito. Yo aquí te estoy proponiendo que mantengas el hábito de esta actividad 1 vez al día, que es una página, solo un costado de una hoja. Y leer una página al día te puede llevar a que dentro de X cantidad de días termines un libro, aprendas algo nuevo, te ilustres sobre la historia de alguien, puedes conseguir grandes cosas con ello, incluso aprender cosas que te convienen para tu trabajo o que tienen que ver con tus hobbies. Es cualquier tema que tú quieras utilizar, pero leer una página al día alimenta tu mente sin presionarla. No se trata de hacerlo forzosamente, es solo dedicarle esos minutos, ni siquiera, 5 minutos. Supongamos, 5 minutos en leer una página. Ya llevas 3 de la respiración, porque te los gastaste en 3 respiraciones al día. Le pones 5 más, llevas menos de 15 minutos empleados en ti al día. Menos de 15 minutos de las 24 horas, no me digas que no los tienes. Y además, no son todos juntos, distribúyelos y se van como agua. No te afectan absolutamente nada. Entonces, esta 4ª recomendación es leer una página al día. La número 3 fue respirar profundo 3 veces al día. La número 2 fue anotar 3 cosas buenas que te sucedieron en el día antes de dormir. Y la número 1 fue beber un vaso de agua al despertar. La 5ª y última, no por ello más importante, menos importante, todas me parecen buenas recomendaciones, es decir, gracias conscientemente. Esto mejora tu relación con los demás y contigo.
Está perfecto que digamos gracias por permiso, gracias, con permiso, gracias, pero el agradecimiento tiene una trascendencia energética que a veces no nos hemos dado cuenta de ello. Quienes se han dado cuenta de ello lo disfrutan, lo perciben. Hay quienes no se han dado cuenta de ello. Pero la trascendencia del manejo de la energía a través del agradecimiento es mucho. Entonces, si hoy saliste y por alguna acción, actividad, recepción de servicio o de producto, dijiste gracias, gracias. Ahora hazlo conscientemente. Y tómate 2 segundos más para decir gracias. Pero estás consciente de que lo estás agradeciendo. No fue una respuesta automática. Decir gracias conscientemente porque esto mejora tu relación con los demás. Y además, porque cuando lo hacemos de manera consciente, las otras personas también se dan cuenta y perciben que el agradecimiento es consciente. En el flujo de información, sí, bueno, hasta luego, gracias, bye. Todos nos quedamos como que, bueno, se terminó la plática de la comunicación, ahí se cerró. En los diálogos sabemos que eso ya es el término de la comunicación. Pero si en ese, bueno, sí, nos estamos viendo, gracias. Esa pausa, ese momento, va a hacer que el otro diga, con gusto. Y entonces se genere ese cierre energético positivo para ambas personas. Porque la realidad es que este acercamiento que podemos tener con los demás a través de la palabra y a través del agradecimiento es superlativo. Solo hagámoslo consciente. Cuando des las gracias, no lo hagas de manera automática. Hazlo consciente. Y con esta quinta recomendación, te la repito, la número 5 es, da gracias conscientemente. No de manera automática, no porque se tiene que decir, sino haz la pausa correspondiente que te lleva 1 o 2 segundos para agradecer directamente a los ojos de la persona y decirle gracias. La número 4 es, lee una página de un libro al día. La número 3 es, respira profundo al menos 3 veces al día. La número 2 es, anota 3 cosas positivas que te hayan pasado en el día antes de dormir. Y la número 5, la primera de las 5 fue, bebe un vaso de agua al despertar. En el orden que quieran, esto no te está quitando más de 15 minutos al día de las 24 horas al día que tienes. Descuenta 8 de dormir, 8 de trabajar, trayecto, lo que sea. Te sobra tiempo para ocupar 15 minutos, que además no son 15 minutos juntos que dices, es que 15 minutos ni yo los tengo. Ok, no los juntes. Distribúyelos en el transcurso del día para que utilices 1 minuto de repente para respirar, en otro momento para respirar. Vas a utilizar quizás 3 o 5 minutos para leer una página. Vas a utilizar 30 segundos para tomarte un vaso de agua. Cada vez que tengas un contacto con alguien y quieras agradecer, lo vas a hacer de manera consciente. Son micro hábitos sumamente importantes que te generarán grandes resultados en tus hábitos personales. Y a lo que quiero llegar es, porque ya estamos terminando el programa, es esto de los micro hábitos genera grandes cambios en la vida. Por mucho que yo te pueda platicar, cada uno de nosotros lo vive de forma diferente. Anímate a hacerlo para que veas los cambios. No necesitas cambiar todo en tu vida, solo necesitas empezar con algo pequeño el día de hoy. Los grandes cambios empiezan con pequeños pasos. Grandes edificios empiezan con cimientos pequeños. Como lo quieras ver, cualquier analogía que podamos tener es, no necesitas cambiar drásticamente de la noche a la mañana. Empieza por pequeños pasos. Cuando tengas la intención de hacerlo y lo empieces a llevar a cabo, verás los grandes resultados que van a brindar. Porque hay grandes cambios que no vienen de decisiones espectaculares, sino de acciones repetidas. Esas acciones repetidas son estos micro hábitos que generan grandes cambios. Y por último, te dejo yo la pregunta de ¿qué micro hábito te gustaría comenzar esta semana? Es jueves, mañana viernes, no necesitas esperarte el lunes. La semana empieza en el día que tú quieras. Mañana, ¿qué micro hábito te gustaría empezar a cambiar? Cuéntamelo, escríbeme a @villanueva.empoderandovidas en mi fanpage de Facebook o contáctame a través de la red de Radio Pasión. Este programa está para que nos retroalimentemos.
Y me encantaría saber cuáles son esos micro hábitos que te gustaría empezar a cambiar. Y es más, no cuáles te gustaría empezar a cambiar. Platícame cuáles ya empezaste a cambiar. Y al paso del tiempo, me encantaría que me retroalimentaras en esos micro hábitos que empezaste a cambiar. ¿Cómo te fue? ¿Qué resultados te dieron? ¿Cómo te has sentido? ¿Qué cambios has percibido? ¿Y cómo tu vida se ha hecho más plena a través de eso? Lo puedo asegurar. Por último, terminando este programa, te agradezco que estés aquí nuevamente conmigo. Estoy feliz de haber platicado una vez más en Radio Pasión. No olvides que este programa se hace todos los jueves a las 9 de la noche por Radio Pasión US. La repetición los domingos a las 8 de la noche y a partir de ahí en el canal de YouTube de Radio Pasión US puedes encontrar este y todos los programas, no solo para escucharlos, sino también para verlos, con la intención de que lo platiques, lo escuches, lo vuelvas a escuchar, lo vuelvas a platicar, te genere dudas, te genere muchas dudas, tengas estas pláticas sobre mesa y busques que lo que estés haciendo te lleve a la plenitud y tranquilidad de tu vida, sin que haya cosas buenas, cosas malas, sin que unos mejores, otros peores, sino más bien la tuya, tu vida con respecto a tu propia experiencia, conocimientos, experiencia, etcétera, etcétera. Porque al final de cuentas, el día de hoy hablamos de micro hábitos que sean importantes para ti. Piensa en el que quieras. Y con estos ejercicios con estos ejemplos que te puse, con estas sugerencias que te di, aterriza estos o aterriza aquellos que te convengan a ti y verás qué grandes resultados van a venir a ti sin que te sorprendan, porque los estás planeando. No caen del cielo, no caen de la noche a la mañana. Caen porque tú los estás planeando. Y espero que tengas mucho éxito con ello. No es cuestión de suerte, es cuestión de trabajar. Y el éxito es el resultado de muchas acciones que nosotros tomamos, decisiones que hacemos y todo aquello que hacemos y no hacemos, decidimos o no decidimos, todo corresponde a lo que va a pasar en un futuro cercano, mediano o a largo plazo. Ese es harina de otro costal, ya lo platicaremos. Por el momento me despido, te agradezco que estés conmigo. Mi nombre es José Luis Villanueva, no olvides despegar a la vida. Gracias por estar aquí hoy y nos escuchamos nuevamente en el programa 127 la próxima semana. Programa 127 de Despegar a la Vida próximamente. Pasa buena noche y no olvides, vive mucho y vive libre. Bye, bye.